Bien, hermanos, vamos a seguir con el estudio en Mateo y estamos en el capítulo 24. Aunque el jueves pasado empezamos aquí, nos fuimos a Daniel y hoy vamos a seguir con el estudio en Daniel, pensando en lo que decía el versículo 15, ¿no? De la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esa es la idea, ¿no? Que podamos entenderlo cuando leemos, entender de qué habla. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Bueno, Jesús ordena el pensamiento de los discípulos y así se dispone a contestar la primera de sus preguntas. Aquí contesta la primera de sus preguntas. Entonces, en esta advertencia que Jesús está haciendo aquí de cuándo iban a hacer estas cosas, ¿no? Cuándo iba a ser la desolación, la destrucción del templo, etcétera, etcétera, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, en medio de esa advertencia, él cita la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿no? Y añade, aquí en la escritura está claro, dice, el que le entienda. Entonces, trataremos de ver el contexto en que está hablando Daniel y entender así de qué estaba hablando. Vamos a leer nuestro versículo clave, el 44, antes de ir al Señor en oración. Dice así Mateo 24, 44. Gracias por el agua, hermano. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De eso se trata en estos dos capítulos, hermanos. Preparados, velando, orando, trabajando. Y estamos viendo esta parte donde Jesús ordena el pensamiento. Y todo esto ayuda a eso, a que nuestro pensamiento se pueda ordenar, a que pueda ser un pensamiento bíblico, un pensamiento con fe en la palabra. Y la idea de hoy es ver eso, ¿no? El que lee entienda. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Padre, una vez más estamos agradecidos de poder estar juntos en tu nombre y de poder abrir libremente, Señor, tu palabra. Padre, sobre todas las cosas te agradecemos, Señor, por poder ver a Cristo. Es una obra tuya, Señor. Solamente tú podías traernos de la muerte a la vida. No hay nadie como tú, Señor. Eres el único Dios vivo y verdadero, eres el Todopoderoso, eres el Creador, eres el que sustenta la vida. ¿Quién más podría hacer algo así, Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos llamaste por medio de tu Evangelio, Señor. Tu Espíritu Santo nos llamó, tu voz es la que nos dio vida, la que nos trajo, a la que nos resucitó espiritualmente hablando y nos trajo a ti, Señor. Nos creaste en Cristo Jesús. Y hoy moras en nosotros y nos enseñas todas las cosas, Padre. Te necesitamos enormemente. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? No cabe duda que si tu Espíritu no estuviera en nosotros, seguiríamos inclinados al mal, a esos deseos engañosos que todavía están en nuestra carne. Si no estuviera tu Espíritu para oponerse a nuestra carne, nuestro pecado saldría a la luz todo el tiempo, Señor. Agradecemos por tu obra de gracia en nosotros y rogamos, Padre, que en este tiempo nos enseñes, que podamos descansar total y plenamente en tu palabra, total y plenamente en la obra de Cristo, y que eso nos dé el descanso en el alma necesario para vivir conforme a tu voluntad, para servirte, para recordar lo que nos enseña y así buscar lo que te agrada siempre. Te agradezco, Señor, por este tiempo con mis hermanos y también me sé que hay aquí alguien que no te conoce, Señor. Tú ves los corazones, yo no sé quién, ni cuántos, ni nada, Señor. Dependemos totalmente de ti. Pero te ruego, Señor, que edifiques a tu iglesia y que salves a los que no te conocen, para la gloria de tu nombre. Pedimos todo y agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, así estábamos en el versículo 15, ¿no? Decía, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, vimos que cuando fuimos ahí al capítulo 9 de Daniel, y vamos a ir ahí ahora, vamos a ir al capítulo 9 de Daniel. Estuvimos viendo los primeros 3 versículos
y lo que nos decía es que Daniel miró atentamente en el libro de Jeremías el tiempo del cautiverio que había sido profetizado, ¿verdad? Él había, según el versículo 2, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Entonces vimos, hermanos, el jueves pasado que con la profecía de Jeremías y con la ley nos damos cuenta que el cautiverio fue el resultado de 490 años de obstinación y de rebelión contra Dios. Otro texto que podemos usar para ver esto, porque Dios habló mucho acerca de que no le habían dado el reposo, de que no a la tierra, que no guardó el día de reposo, que fueron tras los ídolos, y habló también de su obstinación. Si ustedes se obstinaran en pecar, si se rebelaran contra mí haciendo lo que ustedes quieren en lugar de hacer lo que yo les digo, siendo su Dios. Y me gusta la forma en que se lo dijo Samuel a Saúl cuando él tenía el mandamiento de raer a Amalek de sobre la tierra, ¿no? 1 Samuel 15. Bueno, él pensó que era mejor otra cosa, ¿no? Dios dijo: no dejes nada con vida, y él dijo: bueno, podemos dejar al rey con vida, podemos dejar algunos animales para el sacrificio, seguramente a Dios le va a gustar esto, ¿no? Pero no es así. Cuando Samuel vino y lo confrontó a Saúl, y Saúl le dijo que había hecho lo que Dios le mandó, en el versículo 22 de 1 Samuel 15 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces fíjense que Dios compara el pecado de obstinación y de rebeldía con dos pecados que la ley los condenaba con la muerte. Directamente la ley: consulta una divina, muere, apedreado, tiene que morir, afuera y a morir. Y cuando también dice ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces dice: una persona es obstinada, se obstina en pecar, en hacer lo que quiere, entonces es un idólatra. Eso es lo que está diciendo. Cuando una persona desecha la palabra de Dios y se obstina en hacer su propia voluntad, es un idólatra. Eso fue lo que pasó con Saúl. Y esa es la razón por la cual fue desechado. Fue desechado para que no sea rey, dice claramente el texto acá. ¿Por qué? Porque él no iba a hacer lo que Dios le mandaba. Entonces Dios lo desechó para esa posición que le había dado él mismo. Y así, comparándola así, uno puede ver que ante Dios, el hecho de que Él nos dé la palabra, que nos revele su voluntad, y que a pesar de eso nosotros hagamos lo que querramos, eso es ser un idólatra. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. La obstinación, la rebeldía es idolatría. Y delante de Dios es como consultar a un adivino, ¿verdad? Es una ofensa a Dios de ese tamaño. Entonces el pueblo estaba obstinado en no hacer lo que Dios le había mandado por la ley. El pueblo estaba obstinado en hacer lo que querían, en pensar en ellos mismos, y estaban siendo idólatras, estaban siendo también tras ídolos de piedra, y Dios los mandó como castigo al cautiverio. Dice 70 años de cautiverio, un año por cada año que no dejaste descansar la tierra. Vimos que la ley decía 6 años y al séptimo descansaba la tierra. Entonces esa cuenta nos da 490 años hasta el cautiverio. Y entonces Dios le da descanso a su tierra, bien claro, había dicho Dios: en mi tierra, ¿sí? Se la doy a quien quiero, no la van a vender a perpetuidad porque la tierra es mía. Entonces yo se las di a ustedes y ustedes tienen que hacer esto con mi tierra. Es clarísimo. Entonces ellos no lo hicieron, no le dieron el descanso, y Dios en la misma ley les había advertido: si ustedes no hacen esto, yo les voy a dar descanso a mi tierra. Entonces los voy a entregar en manos de sus enemigos hasta que la tierra descanse. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. 70 años de descanso, digamos, 70 años de descanso atrasado. 70 años dentro de 490 que nos muestra la paciencia y la misericordia de Dios. Porque vimos también en Jeremías que Él había llamado sin cesar por medio de sus profetas, lo llamó al arrepentimiento, lo llamó aún hasta el último momento.
arrepiéntanse porque esto los lleva mal, y no se arrepintieron una y otra vez. Entonces aproximadamente cuando llevaban 68 años de cautiverio, Daniel clama a Dios, como vamos a ver ahora, pero él viene y busca en el libro a ver cuántos años eran. Hermanos, Daniel va a buscar en el libro porque obviamente ya había leído eso. Jeremías no tenía capítulos y versículos. No es que él se anotó, mirá, acá en el capítulo 25 y en el capítulo 29 tenemos las dos promesas de Dios. No, era un rollo bastante grande, nada que ver con nuestras Biblias de mano que tenemos hoy día. Entonces él vuelve a esos rollos, vuelve otra vez a considerar la palabra, ¿no? Ya ve que se está acercando y él busca ahí con exactitud lo que Dios había dicho, lo que Dios había determinado. Y esa es la misma búsqueda que nosotros tenemos que hacer. Cuando vamos a la palabra tenemos que buscar de la misma forma, buscar las instrucciones de Dios con exactitud, confiar en lo que Dios dice con exactitud. Estamos hablando de que esto era a futuro. Era una profecía, y Daniel sabía que esto era una profecía, entonces él lo está viendo a futuro y sabe, ya pasó el tiempo que Dios dijo, Dios va a cumplir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a clamar a Dios. Entonces, ¿qué era lo que decía también la palabra? No solamente el hecho de los 70 años de castigo, ¿verdad? Sino que decía algo más, y lo vamos a ver en Levítico 26, capítulo que leímos completo el jueves pasado. Vamos a ver unos versículos ahí, porque también había instrucción, no solamente para la bendición y la maldición, sino para qué hacer después de ese cautiverio, ¿no? Y aún en ese momento. Levítico 26, fíjense en los versículos 39, dice así, hasta el 42. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Sí? Bien claro. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1, dice así la palabra: Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Jeremías capítulo 29. Vamos a Jeremías 29. Entonces fíjense cuál es la instrucción, ¿no? Estando allá, arrepentirse, buscar a Dios, confesar el pecado, y entonces Dios los iba a restaurar. Todo a su tiempo, ¿verdad? En el mismo capítulo 29, donde Dios dice que, vamos a leer desde el 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra, o sea, lo que él había anunciado, lo que él había dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces, ¿qué decía Jeremías? Se van a cumplir 70 años, ¿y qué tienen que hacer? Tienen que clamar a mí.
Tienen que reconocer su pecado, tienen que clamar a mí y yo los voy a escuchar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, lo mismo que decía la ley. Acá Jeremías está juntándolo a esta profecía de los 70 años de cautiverio, y esto estaba a punto de cumplirse. ¿Cómo había orado Salomón en la dedicación del templo, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 8. Y esto para que uno vea la consistencia de las Escrituras, y de que las Escrituras tienen un solo autor, mis hermanos, que es Dios. A pesar de haber usado muchos hombres, más de 40 a lo largo de 1500 años, el único que escribió este libro que tenemos en nuestras manos hoy por gracia es Dios. El autor es Dios, y uno lo puede ver la consistencia a lo largo de todas las Escrituras. Primera de Reyes 8, versículo 46. Lo decía así. Miren qué interesante. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, es como el mismo Salomón escribe en Eclesiastés 7:20, ¿no? No hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que os cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, volvieren en sí, ¿no? Le hace recordar al hijo pródigo también, ¿no? Yendo lejos, volviendo en sí. Es una locura estar en contra de Dios, es una locura no hacer lo que Dios dice. Así es como Dios lo ve. En varios pasajes le dice a algunas personas cuando son confrontadas con su pecado: locamente has hecho. Para Dios es una locura que el hombre no obedezca a su Creador. Dice, volvieron en sí, si se convirtieren. No, perdón, me salté el versículo. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Daniel vio todas estas cosas. Cuando dice que Daniel oraba 3 veces al día, se ponía en la ventana mirando hacia dónde, de Jerusalén, hacia acá, ¿no? Con la esperanza puesta en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, viendo eso, Daniel ve el libro, y ¿qué es lo que ve? No solamente que se está por cumplir los años, sino que hay que buscar al Señor en oración. Y esta es la mejor forma de orar, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, texto conocido, Primera de Juan 5:15, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Pero ¿qué dice el versículo anterior, hermano? Miren, el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Evangelio según San Juan también, el capítulo 15. El Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Entonces, si permanecéis en mí, decía, separados de mí nada podéis hacer. Entonces uno permanece en Cristo y su palabra permanece en nosotros, no que la aprende de memoria, sino que uno la está viviendo, que la tiene presente, que está siempre ahí y que uno reconoce la voluntad de Dios. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces es una promesa del Señor, es la misma promesa. Pidan conforme a mi voluntad y yo les voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel con toda la instrucción bíblica? Ora a Dios, clama a Dios. Y eso es lo que tenemos a continuación, la oración de Daniel. El texto va desde aquí hasta el versículo 23. Vamos a verlo, pero lo vamos a ir viendo salteadito. Vamos a leerlo primero y luego vamos a ir viendo algunas particularidades que tienen que ser para enseñanza de nuestra alma. Dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Claramente Daniel reconoce la rebelión del pueblo. Versículo 7: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta ahí vamos a leer por ahora, hermanos. Fíjense en el reflejo de esta oración, hermanos. Si ustedes tienen en mente y si uno mira la ley y lee la ley y los pasajes que hemos estado compartiendo y aún más allá de ello, uno va a encontrar en esta oración casi el 100% del contenido de la palabra de Dios. O sea, Daniel está orando con la palabra.
Daniel está llamando pecado a lo que Dios llama pecado. Daniel está reconociendo que Dios es justo en lo que Él hizo, porque ellos pecaron, porque ellos se rebelaron contra su palabra, porque ellos no entendieron la verdad, porque ellos desecharon a todos los profetas que le hablaron. Daniel está reconociendo que el pecado es suyo, de sus padres y de su pueblo. Y uno diría, pero es Daniel. Uno lee el libro de Daniel y ¿qué le encuentra a Daniel? ¿Qué le encuentra? Los enemigos de Daniel querían encontrar algo contra Daniel y no pudieron. ¿Qué le encuentra? Pero Daniel está parado ahí, o mejor dicho, arrodillado, probablemente mirando hacia Jerusalén y orando y diciendo, hemos pecado, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos rebelamos contra ti, todos nosotros prevaricamos, todos nosotros dejamos de lado tu palabra, como Dios decía. Y el pueblo orare, y si el pueblo reconociere su pecado, y si el pueblo confesare su pecado, eso es lo que está haciendo Daniel. Está siguiendo al pie de la letra las instrucciones. Pero ¿saben por qué la sigue al pie de la letra, hermano? Porque él conoce la palabra. La conoce, hermanos. Nosotros tenemos que pensar cuando oramos, ¿cómo oramos? ¿En base a qué? Porque cuando nosotros pedimos, debemos pedir conforme a su voluntad. Debemos pedir que Él sea honrado, que Él sea glorificado. Y la única forma de conocer su voluntad y de gozarnos en su voluntad es conocer la palabra, hermano. Esta es la verdad revelada, esta es la voluntad de Dios revelada. Eso es lo que hacía Daniel, eso es lo que han hecho todos los hombres de Dios. Cuando uno mira las Escrituras, este modelo de oración se repite una y otra vez, aún el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a tratar de verlo rápidamente, por lo menos 4 cosas que son fundamentales en esta oración de Daniel y que tenemos que recordar para que sea parte de nuestras oraciones también, y no que la oración se convierta en una rutina repetitiva donde uno empieza siempre igual, termina siempre igual, transcurre la oración siempre de la misma manera, repite las mismas cosas, pide de la misma forma, como si fuera una cuestión de que le ganamos por cansancio a Dios, ¿verdad? No, hermanos, la oración es mucho más que eso. La oración es exaltación de Dios. La oración es reconocer nuestra condición delante de Dios. La oración es que eso nos quebrante y nos lleve humillados delante de Él, para ir solamente confiando en su mucha misericordia, no para buscar lo nuestro, sino para buscar la gloria de su nombre. A nosotros nos interesa mucho esta parte, porque por esta oración de Daniel, él recibe la respuesta que tanta luz nos va a traer cuando veamos ese pasaje. Dice así, hermanos, hay 4 cosas por lo menos. Primero, toda oración tiene que contener exaltación a Dios, tiene que ser para engrandecer a Dios, para santificar el nombre de Dios. En segundo lugar, en toda oración tiene que haber reconocimiento y confesión de nuestros pecados. Nunca vaya a orar diciendo, bueno, la verdad, Señor, no me acuerdo de ningún pecado en este momento como para que te pueda pedir perdón, ¿no? No lo haga, porque eso va contra el tercer punto. El tercer punto es que debemos humillarnos sinceramente, de corazón, ante Dios. Ante Dios, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Y en cuarto lugar, buscar la gloria de Dios. Entonces, si uno mira el versículo 4, dice, y oré a Jehová mi Dios, ¿no? E hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo primero que vamos a ver es eso. Daniel exalta el nombre de Dios. Ahora, esto es fundamental, hermano. El conocimiento de las Escrituras es fundamental para adorar a Dios en la oración. Uno no puede exaltar a Dios si no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Es cierto, hermanos. A ver, todo padre se goza cuando su bebé empieza a mirarlo y de golpe dice papá, ¿no? Y no puede decir nada más. Y para el padre es un gozo escuchar eso, ¿no? Ahora el problema es si cumple 20 años, me dice papá, ¿no? Entonces ya estamos teniendo un problema, ¿no? A mi nene le pasa algo, ¿no? Ya tiene 20 añitos y tendría que estar un poquito más crecido, ¿verdad? A veces nos pasa eso espiritualmente hablando.
Pasan los años y seguimos repitiendo como un loro las mismas cosas, orando de la misma manera, sin conocer a Dios, sin exaltar a Dios, sin adorar a Dios, y después nos quejamos y dice, Dios no me contesta. No sé si te escucha, ese es el problema. Ese es el tema. Entonces, en la oración, hermanos, no puede faltar la exaltación. No puede faltar, como dijo el Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre. No puede faltar que nosotros santifiquemos el nombre de Dios, que lo exaltemos, que lo pongamos sobre todo, porque está sobre todas las cosas. No hay otro nombre como el de nuestro Dios. Y tiene que ser exaltado, nosotros lo tenemos que conocer. Tenemos que saber quién es Él, tenemos que saber que Él es el creador, el sustentador, que Él es el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente. Tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y así hablarle a Él, con todos sus nombres, conociéndolo, porque cada nombre de Dios es una exaltación de su persona. Y así es como tenemos que ir a hablarle a Él. De la forma que Él nos enseñó, de la forma que su palabra nos enseña, como hizo Él. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer en la oración es exaltar el nombre de Dios. Leímos el versículo 4, miren, el 7. En el 7 dice, tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia. En el versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Fíjense, es una exaltación continua, no solamente al principio, Dios Todopoderoso, y después voy con todo lo mío. No, hermanos, es una charla continua de adoración. Eso es la oración, hermanos. Tenemos que entender que la oración no es el comodín, el 9-11 espiritual. No se trata de eso, hermanos. Se trata de estar en comunión con Dios. Se trata de hablar con Él, de sentir su presencia todo el tiempo, de ir caminando solo, humanamente hablando, pero hablando con Él, porque Él está conmigo, porque yo tengo esa conciencia de que Dios está conmigo, de que me está acompañando, porque Él está en todos lados, porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él tiene que ser exaltado, porque Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Entonces el versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Sí, no hay otro. No hay otro como Él, ¿no? Clemente, misericordioso, amplio en perdonar, no hay otro como Él. Otro versículo, el 14. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Por qué? Dice, porque justo es Jehová. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que has hecho. Él es justo, ¿ven? Lo sigue exaltando. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Claro, Él tiene un nombre que es grande, de donde sale el sol hasta donde se pone. Entonces lo sigue exaltando. Tu nombre está sobre todo nombre. Versículo 16. Ahora, Señor, conforme a todos tus actos de justicia. ¿Ve? ¿Qué está pidiendo? Señor, manifiesta tu gloria. Eso es lo que Él está diciendo. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. ¿Verdad? Entonces ¿qué le está pidiendo? Está pidiendo conforme a su voluntad. Tú eres justo, todos tus actos son justos. Entonces, conforme a tu justicia, conforme has hablado, conforme has prometido, ahora aparta tu ira de nosotros. Es maravilloso, hermano. Conocer a Dios, sus nombres, carácter y atributos revelados en la palabra nos va a guiar a exaltarle por lo que Él es. Por lo que Él es. Hermanos, nosotros no leemos la Biblia para completar un plan de lectura, no leemos la Biblia para estudiar un pasaje, no leemos la Biblia para tratar de aprender algunas doctrinas elevadas. Hermanos, la Biblia es la revelación de quién es Dios. Nosotros leemos la Biblia para conocer a nuestro Dios. Nosotros leemos la Biblia para saber más y más de aquel que es el amado de nuestra alma, de aquel que nos amó primero. Queremos conocerlo, tenemos ese anhelo. No vamos a la Biblia como una lectura que es una penitencia, hermano. Vamos a la Biblia con deleite, vamos con gozo, vamos a buscar conocerlo más, a ver más su grandeza, su majestad y todo. Y cada vez que vayamos con un corazón dispuesto de esa forma, vamos a encontrar a Dios y lo vamos a conocer más y vamos a ser conformados más y más a su imagen. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata. Hermanos, vamos a estar toda la eternidad conociendo a nuestro Dios. Decía antes el ejemplo de Jesús ahí en Mateo 6. Hoy le doy un par de ejemplos más. 2 Samuel 7. Lo vemos rápidamente.
Segunda de Samuel 7:22. Pero como dice David en su oración, después puede leerla completa si quiere. Dice: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay otro Dios como tú, Señor. David también en Primera Crónica 29. Creo que todos saben a dónde voy. Primera Crónica 29, el versículo 10. Dice así: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Bendijo a Jehová. ¿Se acuerda el salmista? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Qué cosa? Su santo nombre. Su santo nombre. Bueno, ¿cuál es ese nombre, mis hermanos? ¿Cuál es ese nombre? Usted me va a decir: Jehová. Sí, ese es el nombre con el que se va a ser conocido eternamente. Pero ¿cuántos nombres nos revela la palabra del carácter de nuestro Dios? ¿Cuántos nombres? Entonces, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Ve que él lo conoce? ¿Ve que sabe quién es? No está discutiendo quién es Dios, no está discutiendo desde cuándo es el Padre, no está discutiendo si lo eligió desde la eternidad o no. Él sabe que es su Padre desde la eternidad y por la eternidad. Y es David, hermano. Algunos piensan que hoy sabemos más. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Se da cuenta? Está exaltando a Dios, Él lo conoce, Él sabe todo lo que Dios puede hacer. Y hermanos, reconocer y exaltar el nombre de Dios, su persona, grandeza y majestad, no solamente sirve para exaltar a Dios, sino que también sirve para ver lo chiquitito que somos nosotros. Empieza a exaltar a Dios. Empiece de corazón a adorar a Dios, empiece a alabarlo por todo lo que Él es, y va a ver que cada vez que usted levante una alabanza a Dios, va a sentir que usted baja 2 escalones, o 3, o 10. Y va a sentir que cada vez está más lejos, pero tan cerca en realidad. ¿Se da cuenta? Exaltar a Dios nos va poniendo a nosotros en la posición que tenemos que estar en la oración, totalmente quebrantados y humillados delante de Él. Tenemos que estar reconociendo, hermanos, cuando vamos nombrando quién es Dios, orando y decir: Señor, tú eres el santo, santo, santo. Y termino de decir eso y digo: ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo podría estar delante de tu presencia? No hay razón para que esta mancha de barro esté delante de tu presencia. Soy totalmente indigno. Eso es lo que nos lleva, hermanos, en la oración, a confiar solamente en su gracia y misericordia. Esa gracia y misericordia que fue mostrada en la persona de Jesucristo y cuya justicia y sacrificio vicario son los que nos abrieron el camino para llegar al trono. Como cantábamos hace un rato, ante el trono intercede Él por mí. Si no fuera por Él, hermano, si no fuera por Él, estaríamos como todos esos profetas de Baal que corrían alrededor de Elías, ¿se acuerdan? Bajándose a ver si lo escuchaban. Y Elías diciéndole: por ahí duermen sus dioses. Por ahí están cansados y no están sordos, no escuchan. No es así nuestro Dios, hermano. Por Cristo tenemos acceso a su trono. Y exaltarlo a Él nos va a enfocar en buscar su gloria por sobre nuestros propios deseos. Tenemos que entender que la oración no es para pedir para nosotros. Si nosotros en algún momento pensamos que la oración se trata de eso, hermanos, estamos equivocando el camino. Nosotros somos beneficiarios de la gracia y la misericordia de Dios. No necesitamos decirle a nuestro Padre perfecto qué cosas necesitamos y qué cosas anhelamos. Lo que nosotros necesitamos es gozarnos en Él, deleitarnos en Él, exaltarlo, amarlo, desearlo, adorarlo. En segundo lugar, reconocer y confesar nuestro pecado. Fíjense en la oración de Daniel, versículo 5. Mire esto, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente,
hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Cuántas formas de decirlo, hermano? No quiere dejar nada librado al azar. Que el Señor sepa que estoy reconociendo que en todas las maneras posibles he pecado contra Él. He pecado contra Él en todas las maneras posibles, aunque yo no lo quiera reconocer, aunque en mi orgullo yo quiera agarrar y decir, a ver, ¿cuándo fue mi último pecado? Y empiezo así, ¿no? ¿Qué te puedo confesar, Señor? Bueno, si tuviera algo para confesarte, por favor, hermano. Piensa en Daniel, piensa en lo que él está diciendo e identifíquese, porque estos somos nosotros. Versículo 8 sigue diciendo, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. El versículo termina diciendo, ¿por qué? Porque contra ti pecamos. Porque contra ti pecamos. Tenemos que entender, hermanos, que el pecado es una ofensa contra Dios, que a veces afecta también a mis pares, afecta también a los que están alrededor mío. Pero sobre todas las cosas, el pecado es una ofensa contra Dios. Y les digo, hermanos, nosotros pecamos muchas más veces contra Dios sin pecar contra el prójimo que las que pecamos contra el prójimo y contra Dios. Hay más pecado en nuestra mente y en nuestra intimidad que en nuestro accionar diario. Sin ninguna duda, hermano. Porque contra ti pecamos. Y hay que reconocerlo, hay que confesarlo. Versículo 9. Dice al final, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Cuánta humillación del mismo Daniel, ¿no? En ningún momento se sintió mejor ni diferente a los demás. Versículo 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, o sea, no escuchamos tu palabra. Versículo 11 termina diciendo, porque todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, y termina diciendo, porque contra Él pecamos. Contra Él pecamos, no tuvimos en cuenta nada de tu palabra. Versículo 15 dice en el final también, hemos pecado, hemos hecho impíamente una y otra vez. Entonces, hermanos, ser conscientes de nuestro pecado frente a la santidad absoluta de Dios nos va a llevar a buscar su misericordia. Porque cuando tomo conciencia de mi pecado, digo, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué te vengo a pedir? O sea, estoy viendo lo que tú eres, porque te estoy exaltando. Estoy viendo lo que yo soy. ¿Qué hago acá? ¿Cómo podría pedir algo? Si tendría que estar muerto y sufriendo en el infierno. Y estoy acá, no lo puedo creer, Señor. ¿Qué ganas me quedan de pedir algo? Entonces buscamos misericordia, Señor. Estoy acá por tu misericordia nada más. Sé que no merezco nada. Sé que no tengo ningún derecho a reclamar o exigir nada de nada. Marcos capítulo 7. Este pasaje es precioso, hermano. ¿Se acuerdan de la mujer griega Sirofenicia? Marcos 7. ¿Se acuerdan, no? Esta mujer que pedía por su hija y Jesús no le contestaba. Versículo 27 dice así, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Usted se imagina hoy? 9 de julio cortada, marcha femenina. ¿A quién le dijiste perrillo? ¿A mí me está diciendo perrillo? ¿Se imagina las reacciones de nuestro orgullo? Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Está hablando con el Señor. Está reconociendo su condición. Está reconociendo lo que es. Señor, no vengo a pedirte que me sientes a la mesa contigo. Quiero comer de las migajas que caigan de tu misericordia. Y está bien, porque soy un perrillo, no lo merezco. Solo vengo a buscar misericordia. Entonces le dijo, por esta tu palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Claro que hay misericordia para todos los que la van a buscar. Para todos los que la van a buscar, reconociendo a Dios. Lucas 18, el ejemplo que nos dio el Señor. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Lucas 18. Bueno, ni hablar del fariseo, ¿no? Que oraba consigo mismo. Este es el ejemplo contrario. Esto es todo lo contrario. Él no oraba, ni siquiera hablaba con Dios, oraba consigo mismo, ¿verdad? Ahora, el publicano que venía ahí
Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no quería ni levantar la cara, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Bueno, y hermanos, he dicho esto varias veces, pero por los que no estuvieron. Cuando dice antes que el otro no significa que después el otro bajó justificado. Es una forma de hablar. Nosotros diríamos, y este descendió justificado en lugar del otro. ¿Sí? O sea, es así la separación. No es que, bueno, el otro bajó justificado después, a pesar de todo su orgullo. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Versículo 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermanos, debemos reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios con temor y diligencia para ser oídos por Dios. ¿Recuerda Isaías 59? Dice, no es que el oído de Dios está agravado o que no puede oír, sino que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Son como una pared, ¿verdad? Dios dice, ¿me venís a...? No entiendo, ¿por qué venís así? Y todavía crees que tenés derecho a pedir, y todavía me exigís que te conteste. Vamos, hermanos, pongámonos en nuestro lugar. En tercer lugar, debemos humillarnos sinceramente de corazón ante Dios. ¿Sí? Humillarnos. Ahora, entiéndame bien, es de corazón, es algo que solamente puede ver Dios. Yo vengo y oro, ¿no? Por ejemplo, en público, y digo, Dios, vengo ante ti con toda humildad. ¡Wow! Acabo de volcar, ¿no? Miren, hermanos, la humildad, la palabra humildad es un sustantivo abstracto. O sea, no se puede ver, no se puede contar, no se puede medir. ¿Sí? Es una cualidad. Ahora, la humildad nunca puede ni debe ser destacada por quien la posee. Levanten la mano los humildes. Yo. ¿Se da cuenta? Imagínense, vengo yo y le digo al Señor, Señor, vengo acá delante tuyo, humildemente. La humildad se expresa de otra forma delante del Señor, hermano. Él ve el corazón, no lo conmueven las palabras que decimos de la boca para afuera cuando escuchan los demás. Porque Él ve la intención del corazón. Él sabe si hay humildad, Él sabe si la persona está quebrantada, Él sabe si la persona está viniendo a buscar misericordia o está tratando de impresionar a los demás como está orando. Una vez en una reunión oró un muchacho que yo conocía, que había hablado con él, ¿no? Entonces cuando terminó la reunión, bueno, oró, y cuando estábamos por salir viene y me dice, Leo, ¿y qué te pareció? Y yo lo miro, ¿qué cosa? La verdad no sabía que me hablaba. ¿No escuchaste? ¿Qué cosa? ¿No escuchaste cómo oré? ¿Qué te pareció? Tremendo, hermano. Yo pensé que estabas orando a Dios, no para que te escuchemos los demás. Pero nos pasa, hermano, nos pasa humildemente. Tenemos que ir de corazón al Señor, pero que el Señor vea esa humildad. Hermanos, ¿qué es humillarse ante Dios? Miren los versículos 18 y 19. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Señor, no vengo confiando en mí, en que lo merezco. No, vengo confiando totalmente en ti. Veamos rápidamente el Salmo 10. Salmo 10, versículo 17. Dice así: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído.
es claro, ¿no? El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Dice que Él habita con el humilde y el quebrantado de corazón, ¿verdad? Y también el Salmo 51, versículo 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿dónde está esta cualidad? En el corazón. ¿Quién la ve? Dios, hermano. No se preocupe porque la vean los demás. No se preocupe por tratar de tener una falsa humildad. No se preocupe por tratar de parecer santo. No se haga propaganda. Dios ve el corazón. No pierda tiempo. No malgaste saliva. Dios ve el corazón. No deje de justificarse delante de los hombres. Dios ve el corazón. Y mucho más en la oración, hermano. Una actitud de humildad conlleva, hermano, reconocer que no merecemos nada. Conlleva reconocer que no tenemos ningún tipo de derechos para venir delante de Dios. Conlleva reconocer que no podemos hacer nada solos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Y conlleva el hecho de tener la certeza de que solo podemos orar confiando en la misericordia de Dios. Voy a orar y digo: Señor, no sé qué hago acá, ten misericordia de mí. No puedo, yo no puedo, por eso estoy acá. En cuarto lugar, hermanos, la oración tiene que ser siempre para buscar la gloria de Dios. Siempre tiene que ser para buscar la gloria de Dios. La oración, el propósito. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas para su gloria. Entonces, como dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Conocerás también. Tiene que ser para la gloria de Dios. Así termina esta oración en el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, ¿por qué está clamando Daniel a Dios? Le está diciendo: Señor, exalta tu nombre, porque en este pueblo se invoca tu nombre, y cuando vos hagas lo que vos dijiste, cuando vos cumplas con tu palabra, cuando en todos tus actos de justicia retires de sobre nosotros esto que estás haciendo, ¿quién va a ser exaltado? Tu nombre, porque es tu nombre el que está arriba nuestro. Y así hay varios pasajes, hermanos, pero vamos a ver algunos nomás. Primera de Reyes 18. Versículo 36 dice así. Este es el pasaje que hablábamos antes de Elías con los profetas de Baal. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué pedí, Elías? Que todos vean que yo te pido, Señor, y vos me haces caso, que yo pido fuego y cae fuego. No, Señor, que todos sepan que tú eres el único Dios verdadero. Que todos sepan eso. Isaías 37:20. Ezequías orando. Isaías 37:20 dice así: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano. ¿Para qué? Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El versículo 35 de este mismo capítulo dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué no reciben? Porque están pidiendo para ustedes. Bueno, no es lo que estaba haciendo Daniel, hermano. No es lo que estaba haciendo Daniel. Nuestras oraciones deben promover en todos sus aspectos que el nombre de Dios sea glorificado. Que a través de lo que pedimos se dé a conocer su grandeza, su majestad, su poder, su amor, su misericordia, su justicia, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios es, hermano.
Todo lo que pedimos debe ser para la gloria de Dios, para que el carácter de Dios sea manifestado. El resultado de nuestra oración, el anhelo de nuestro corazón y el deleite de nuestro corazón debe ser que el resultado de lo que estamos pidiendo sea que Dios sea glorificado, de la forma que sea. A veces se exaltará su misericordia, su amor, otras veces su justicia, pero va a ser para su gloria. Cuando buscamos a Dios, hermano, y cuando lo hacemos exaltando su nombre, cuando lo hacemos confesando nuestros pecados, reconociendo que Él es justo y nosotros no, cuando nos humillamos ante Él con el único propósito final de que su nombre, hermano, sea glorificado, Dios, entonces, su misericordia, nos va a responder, nos va a contestar. Versículo 20. Esto es maravilloso. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Se da cuenta? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, tipo 3 de la tarde. ¿Sí? Es la misma hora que fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, el horario del sacrificio de la tarde. Ellos no estaban haciendo sacrificios en el cautiverio, ¿sí? Estaban en el tiempo del sacrificio, en los horarios del sacrificio, estaban orando. Lo que hacían era orar. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel en el horario que fue sacrificado nuestro Señor. Cuán propicio esto. Mirando hacia Jerusalén, hacia el Monte Santo, mirando hacia Sión, mirando y poniendo su confianza en las promesas de Dios, en la esperanza de Israel. Así estaba orando. Y el versículo 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es lo que vino a hacer el ángel? Bueno, hermanos, Dios no contesta así hoy día, pero su ángel está en nosotros, su mensajero está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que nos hace entender la palabra, Él es el que nos va a dar la respuesta, está en nosotros. Dice el versículo 22: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y Él lo va a consolar con otra profecía. Y si el Señor lo permite, la empezaremos a ver el próximo jueves, ¿sí? Así que pensemos y consideremos en la oración de Daniel, pensemos y consideremos cómo estamos orando, pensemos y consideremos en el conocimiento que tenemos de la palabra, porque recuerden que allá en Mateo la advertencia de Jesús era: cuando la vean, huyan, y los que consideraron la palabra pueden haber huido, ¿verdad? Pero los que desecharon la palabra murieron ahí adentro, a más de 1.100.000 judíos, cuando vino ese momento horrible en la historia, ¿sí? Entonces eso siempre hace la diferencia. La palabra de Dios nos hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre agradar a Dios y no agradarlo, ¿sí? Así que consideremos eso, hermanos. Tomemos los ejemplos, las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra consolación y esperanza, y busquemos a Dios en oración y Él nos va a dar la respuesta. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por todas tus maravillas. Nos faltaría el tiempo, Señor, para hablar de todas tus bondades y de todas tus misericordias. Vamos a tener la eternidad para adorarte y alabarte, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de toda la gloria, y eres digno, no solamente hoy, sino por los siglos de los siglos. Y ahí nos gozaremos todos juntos de poder estar cara a cara, de verte en todo tu esplendor, de exaltarte, de gozarnos en esa misericordia y esa gracia que nos has mostrado en Cristo, por medio de la cual nos has salvado, nos has traído a ti, nos has hecho tus hijos, tu pueblo. Tu nombre está sobre nosotros hoy.
Mi Padre, no tenemos otra forma de honrarte que tú nos sigas enseñando, que tú nos muestres nuestro pecado, que podamos, Señor, verlo, arrepentirnos, confesarlo, Señor, pedirte perdón sabiendo que tú eres fiel, que eres misericordioso. Gracias, Señor, por Cristo, por esta obra que nos permite acercarnos a ti y llamarte Padre. Te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Yo sé que ella siempre cumple el propósito para el cual la has enviado. Cúmplelo en nosotros, Señor. Que esto nos lleve a buscarte con más pasión, con más amor, a adorarte más y más. Aun cuando oramos, Señor, aun cuando leemos tu palabra, que pueda ser para la gloria de tu nombre. Que esto resulte, Señor, en que nuestras vidas muestren quién eres tú. Gracias, Señor, por este tiempo. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, te ruego que le lleves al arrepentimiento y a la fe en Cristo, a confiar en su sacrificio para el perdón de todos sus pecados y en su resurrección para tener vida. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con